Entonces, muchísimas gracias. En este momento damos inicio a la sesión del día de hoy. Un saludo muy especial desde el Sistema de Gestión de la Investigación en cabeza de nuestro líder nacional, el ingeniero Juan Sebastián Chiribí. Queremos extenderles una invitación muy cordial a esta capacitación en productividad científica. Es una cualificación que está destinada para realizarse los días jueves en horario de 10 a 12 del día. Son 13 sesiones y todos los jueves nos hemos reunido secuencialmente sobre algunos temas que consideramos que son interesantes, importantes para poder que cada uno de ustedes despeje las dudas que tiene frente a las diferentes temáticas. El día de hoy, 28 de octubre, la temática que vamos a desarrollar es sobre citación y referenciación y nuestro conferencista es el doctor Wilder Jamilson Medina Rojas. Con él vamos a tratar la temática. Él está en toda la disposición de darnos la oportunidad de conocer mucho más sobre la temática. El doctor Wilder es magíster en educación de la Católica de Manizales, especialista en pedagogía para el desarrollo del aprendizaje autónomo, licenciado en filosofía de la Universidad del Cauca. Es líder académico zonal de la zona centro-sur. Entonces, doctor Jamilson, un agradecimiento muy especial por participar en esta sesión, por querer darnos a conocer el conocimiento que su merced tiene sobre esta temática. Entonces le damos un cordial saludo de bienvenida y quedamos atentos a que su merced dé el inicio a la conferencia del día de hoy. Muchas gracias, estimados compañeros, por esta invitación. Sé que este trabajo que realizan ustedes a lo largo y ancho de este país con el grupo de docentes interesados en el área de investigación, en ese ejercicio que nosotros a veces optamos si somos académicos o si somos de investigación o somos ambas actividades en nuestro quehacer diario. Pues como bien lo indica nuestra anfitriona, pues mi nombre es Jamilson Medina, laboro desde el CEAD de Palmira y mi rol en estos momentos es el fractal de la Vicerrectoría Académica e Investigación para la zona centro-sur. En el día de hoy, pues el tema específico es las normas y el estilo APA en la séptima versión, con un toque más de profundización en torno a lo que es el estilo de redacción en las normas APA, que es lo que busca ello, porque muchas veces el tema de las normas, como lo vamos a ver muy específicamente, pues, es más de consulta y de hábito, mientras que el ejercicio del estilo de redacción en las normas APA, pues muchas veces esa no se profundiza tanto, sino que se deja de un lado y se supone que uno ya sabe redactar, pero hay unas implicaciones en este tipo de normativa. Entonces haremos un poco más de énfasis sin descuidar lo que es la manera de citar, sino que vamos a observar por qué se cita de esa forma. ¿Cuál es la intencionalidad, tanto la justificación como la intencionalidad en el uso de estas normas en cierto tipo de redacción? ¿Cómo funciona y por qué funciona de esa manera? Haré un poco más énfasis en ello. La metodología, pues en este caso voy a hacer una exposición, hago unos cortes y en esos cortes, pues ustedes las preguntas que vayan tomando en su libreta o que hayan apuntado en el chat, pues voy a tratar de acercarme a dar una respuesta. Entonces ese sería el orden metodológico. Hago unos cortes y en esos cortes ustedes levantan la mano, le damos la opción de las preguntas y luego, si lo quiere escribir en el chat, pues se contestan mediante la lectura de ese ejercicio. Bueno, para empezar, pues quiero decirles desde esta humildad de ejercicio de investigación, pues durante varios años, desde mi proceso de formación en el grado de la licenciatura en filosofía y pues en el ejercicio pues ya en la parte de posgrado y también pues en el área de investigación, pues poco uno hace en ese ejercicio
de leer, de consultar, de indagar, y pues ha sido como ese interés mío más en el ejercicio de aprender cómo se construye ese lenguaje o ese pensamiento con ese epíteto que se llama ciencia, que es lo que diferencia ese lenguaje cotidiano con el que enamoramos, nos relacionamos familiarmente con nuestros compañeros, a ese lenguaje didáctico que a veces nos sometemos al discurso oral, como estamos ahorita, o el de las retroalimentaciones en los foros, a un lenguaje denominado de ciencia, que es un poco más del reflexionar, de volverse a inclinar, el de volver a revisar cómo es que nosotros construimos esa ciencia y por qué está regulada con unas normas, como vamos a ver a continuación. Entonces, esa es como la dinámica y desde esa humildad, pues quiero aportarles y que las preguntas que usted originen en torno a ello, pues también sean aportantes a seguir consultando o tratar de acercarnos a una respuesta, porque no es una respuesta definitiva que se daría, o pues que pretendo dar, sino más es como una provocación a hacer ese ejercicio de consulta. Y eso cabe recordar a todos ustedes que el ejercicio de investigación como tal no es tanto el llegar a un producto como resultado, aunque dentro de ese esquema del positivismo, de esa epistemología, el positivismo de la ciencia, pues nos lleva a plantear unos objetivos hacia una conclusión que sería como la respuesta. Más que ese ejercicio es la construcción o el devenir, la deconstrucción, como lo quiera llamar, dependiendo de la epistemología donde se aborde este ejercicio de la investigación, es más como ese devenir o ese desenvolverse el lenguaje mismo en su propio ejercicio de develamiento, de reflexión, de pensar, que vamos a ver a continuación cómo funciona ese ejercicio, cómo yo lo he venido observando y cómo ello tiene referencia a la hora de hacer la redacción, la escritura. Entonces voy a compartir pantalla, ustedes me dicen si voy a apagar aquí la cámara para mayor resolución, ustedes me dicen allá si alcanzan a ver la presentación. Voy a hacer la presentación de esta manera, de pronto no compartiendo pues en forma de presentación, porque muchas veces se queda detenida la imagen y perdemos. Ya estamos viendo tu presentación. Sí, señor, ya Eso. estamos viendo tu No presentación. lo voy a hacer por este esquema, de pronto alguno me diga, hágalo por acá abajo, pero es que él se queda pegado. Yo no sé por qué a mí se queda pegada la información y me toca a veces salirme y volverlo a hacer. Bien, entonces, el tema, pues lo he denominado norma y estilo de redacción APA en la 7ª edición. Así lo he denominado con el objeto de hacer el ejercicio especialmente o hacer énfasis con el estilo de redacción APA. Bueno, quiero mencionarles que existen diferentes normas de estilo y de redacciones internacionales. Y luego hablaremos sobre qué es eso de normas y qué es eso de estilo de redacción, porque hay que hacer una distinción entre ellos. Existen diferentes formas de presentar los artículos de reflexión o de avances de investigación o investigaciones, digámoslo así, terminadas, sin que pues que se hayan terminado, pero pues digámoslo así, terminadas en ese objetivo general que se haya planteado. Y esos diferentes estilos, pues cada uno, dependiendo de las revistas donde se quiera impactar con esta divulgación científica, pues va a requerir un determinado tipo de estilo y de norma de redacción. Mucha gente, cuando son nuevos en el ejercicio, de pronto los que tienen mayor experiencia en eso nos lo pueden corroborar. Muchas personas cuando se presentan a estas revistas que tienen una determinada norma y estilo de redacción, se preocupan más por la norma, es decir, por la manera de citar, más que por el estilo mismo de redacción. Y todas estas normas y estilos tienen una normatividad, una manera de presentar las referencias y las citaciones, y también, a su vez, ahí me disculpan la redundancia,
tienen una manera de cómo se debe presentar esa información, esos datos o ese pensamiento, esa hilación de los datos encontrados. Entonces, nosotros no podemos solamente pensar que aprender las normas es una manera como yo tengo que citar o referenciar una fuente, sino que ellas también tienen un estilo, una manera, un juego que debe presentarse las ideas. Entonces, los que son novatos o hemos sido novatos, muchas veces nos preocupamos más porque tenga una forma de presentación de las referencias y de las citas, y omitimos que también esas normas tienen un estilo o una manera de redactar, vamos a usarlo ya más a nivel de texto, los párrafos como tal. Es decir, eso no es gratis que la revista implique un determinado estilo a una determinada norma. Entonces, ustedes, como están leyendo allí, cada una de esas normas y estilos, pues básicamente tiene un enfoque en una ciencia o en una disciplina. ¿Por qué? Porque la manera como se construye el pensamiento, como lo veremos a continuación, especialmente en las normas APA, como vamos a hacer énfasis, pues tiene un ejercicio específico de construcción de conocimiento, de comprobación o demostración, que llamamos ciencia, que es la carga metódica, cómo se construye el método a partir de una epistemología, y ese método pues tendrá sus marcos teóricos, contextuales, conceptuales, la manera como se construye el entramado del lenguaje de la ciencia. Y podemos observar que cada una de esas estilos y normas pues hará referencia a una determinada disciplina y ciencia. ¿Por qué? Porque ya lo veremos, vamos a justificar esa forma. Hoy pues hablaremos sobre el estilo APA. ¿Sí? De pronto los que van a ser más beneficiados en este ejercicio son los de las áreas afines, digámoslo así, las áreas que se llaman ciencias sociales o ciencias humanas, van a ser un poco más beneficiados que los participantes que son de otras áreas como las tecnologías y las ingenierías. Esto no significa ahora pues de que de los 47 participantes comiencen a salirse los de ingeniería, sino que pues es chévere conocer qué es lo que sucede allá y de pronto los de ingeniería digan, bueno, si a los de ciencias sociales y humanas les dieron esa posibilidad, pues también hablen del estilo, de los estilos de la ingeniería. De pronto nos toque aplicar en otros tipos de revistas donde nos estén pidiendo la IE o la Vancouver o la Chicago. ¿Sí? O la SEE, ¿sí? Dependiendo de dónde quieran aplicar, pues asimismo había que conocer este tipo de lenguaje. Ahora, los de ingeniería podrían preguntarse, bueno, y entonces en las revistas que me piden normas APA y yo soy ingeniero y voy a presentar ingeniería, entonces no serviría, no podría presentar. Sí, usted lo puede hacer, es decir, en ingeniería yo también puedo usar el estilo y las normas APA para referenciar, pero como van a observar ahora, pero el discurso o la construcción de pensamiento pues sería mucho más limitado, que no enriquecería o no tendría ese enriquecimiento con la norma o el estilo, como sería en este ejemplo en las normas APA. Es decir, las normas y el estilo lo que hace es darle una realimentación, una fortaleza a la manera como en esa disciplina se construye ese conocimiento científico, diríamos de esa manera. Entonces, las normas APA favorecen más al estilo del discurso, de la teoría, de la construcción de conocimiento, a estas áreas que ustedes observan allí de las ciencias humanas y de las ciencias sociales, que de pronto menos nutriría al ejercicio de la construcción del lenguaje dentro de las ingenierías y las tecnologías. A eso me refiero. Pero es interesante conocer cada uno de ellos y pues ahí les dejo planteado el interés, de pronto una temática de hablar sobre ese estilo IE, que es la más empleada para las ingenierías y las tecnologías, que hace mucho más referencia. Bueno, entonces para ir entrando en materia, hay que hacer una diferenciación, como ustedes ya lo vienen infiriendo, entre lo que es una norma y lo que es un estilo. Cuando hablamos de normas, en cualquiera de las que nosotros referenciamos anterior o lo que ustedes observaron, pues estamos más dentro de los linderos o de los límites
de la parte formal, o de los esquemas de mostración, o la parte ostensible, de la parte gráfica, de la parte esquemática, de la parte, digámoslo así, del esquema, del diagrama, cómo debe presentarse ese contenido. Entonces aquí estamos hablando especialmente pues del tipo, el tamaño, el tipo de letra, los espacios, bueno, en fin, lo que ustedes observan allí. Entonces hay una regulación en la manera como yo voy a mostrar un determinado contenido de conocimiento. Entonces, cuando se hable de norma, estamos haciendo referencia a esas estructuras de forma de la parte ostensible o de demostración de un determinado contenido. Y cuando hablamos de estilo, por eso se habla de norma y estilo APA, norma y estilo IE, norma y estilo Chicago, norma y estilo Vancouver. Cuando hablamos de estilo, estamos haciendo referencia básicamente a cómo se construye o cómo voy a mostrar ese juego o construcción de sentido que llamamos pensamiento, demostración, comprobación científica, y está basado pues dentro de las estructuras de cómo debe presentarse un determinado contenido. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de estilo, estamos hablando de la estructura textual. Me refiero, pues, a la estructura como debe presentarse un artículo de reflexión o un artículo de investigación o un informe, ¿sí? Cada una de ellas tienen ese nombre porque su estructura, es decir, su identidad de presentación, de desarrollo de secuencia lógica del contenido, obedece a ciertos elementos de presentación llamado estructura textual. Es decir, cómo va peinado, cómo va vestido, qué loción tiene, a eso me refiero, a esa estructura, lo que lo identifica dentro de una categoría de tipo de texto, en la línea argumentativa y expositiva, que son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es argumentar y otra cosa es exponer, y eso tiene que ver con el estilo. Por eso es la estructura textual. Una cosa es presentar un objetivo, un método de investigación para alcanzar ese objetivo dentro de unos rasgos de conclusión o de resultados, presentarlo en un informe, y otra cosa es presentarlo en una estructura llamado artículo de reflexión. ¿Por qué? Porque ambos tendrían para el lector o los tipos de lectores un impacto en la construcción de conocimiento del lector, ¿sí? Entonces, eso también hay que entenderlo. Una cosa es aprender a redactar artículos de reflexión, otro es artículos de investigación, otro es hacer unos informes, otro es hacer una ruta o flujograma descriptivo sobre avance de investigación o un estado del arte. Son estructuras totalmente identitarias que en su manera de presentación pues va a tener una pragmática o un impacto al lector y busca un tipo de impacto diferente al lector. Y de igual manera, pues dentro de esa estructura textual, pues hay elementos macroestructurales, microestructurales, intertextual, intertextualidad y la pragmática del texto. A eso nos referimos del estilo. Y las normas APA y el estilo APA, pues tiene esos elementos de redacción que vamos a denominar en este ejercicio el elemento estilo, y luego haremos referencia a la norma. Entonces, la exposición de hoy tiene más hacia guiar por qué se cita de esa manera, qué busca, es decir, qué pretensión se tiene redactar de esa forma, usando esa determinada norma para la relación del estilo. Por ahí vamos para que nos vamos a ubicar. Bien, entonces especifiquemos un poco más sobre esos elementos de redacción o de estilo de textos para poder hablar sobre las normas APA. Aquí no estoy hablando de las normas APA, simplemente estamos como estrechando el ejercicio, estamos identificando el camino, dándole la luz por donde vamos a trayectar. Entonces, cuando hablamos de una superestructura, las normas, cualquiera de ellas y de los estilos que vimos anteriormente, pues va a generar o va a proponer una superestructura del texto, es decir, una relación interna de tanto de la norma como la construcción del pensamiento. Entonces, esos elementos de la superestructura
pues vamos a hablar sobre la estructura, la macroestructura, la micro, la inter y la pragmática del texto. Esos elementos deben estar muy acordes o deben tener una dinámica que nosotros llamamos el pensamiento lógico. Y aquí vamos a hablar sobre esos elementos lógicos que tiene el estilo APA. Entonces, cuando hablamos de estructura, pues estamos haciendo referencia al tipo de texto, qué elementos, qué aspectos debe o qué componentes debe tener el tipo de texto para poderlo diferenciar dentro de las categorías de textos expositivos, argumentativos, informativos, didácticos, dentro de los textos, digámoslo así, de orden o de las categorías argumentacionales, ¿sí? Porque también hay pues estructuras para textos no ficcionales, que son, por ejemplo, pues el cuento, los relatos, la novela, y también hay una estructura para los textos no discursivos, como son, por ejemplo, las caricaturas, las historietas, los diagramas, los pictogramas, bueno, en fin, también existen estructuras para ellos. Tenemos los elementos del macro, es decir, las normas y el estilo también hace referencia a cómo se estructuran los temas, los subtemas, las ideas principales y secundarias, cómo se diseña esas ideas fuerza, del tipo de párrafo que se debe diseñar. A nivel micro, pues hace relación entre las ideas principales y secundarias y para ello, pues habla sobre gramática, es decir, sobre el uso de los signos de puntuación, sobre el uso de los signos de tildación, se habla sobre semántica, es decir, aspectos denotativos, cómo se denota, qué tipo por ejemplo, ahí se hablaría por qué no hay que usar gerundios, ¿sí? Habla sobre ese campo semántico de la significación, sobre la estructura sintáctica, porque se usa más tipos de oraciones enunciativas, de orden desiderativas, adversativas, es decir, dependiendo de su intencionalidad o de su estructura. Pues eso tiene que ver con el campo sintáctico y con el uso de ese lenguaje técnico propio, conceptual o terminológico que emplea cada disciplina o ciencia. También nos habla, esas normas y esos estilos, nos habla sobre la relación entre párrafos, es decir, cómo se desarrolla o se desemboca un párrafo al otro para que no haya una repetición dentro de los contenidos y se pueda desarrollar en subtemas. También estas normas nos hablan sobre los elementos con otros textos, que es lo que más énfasis se hace muchas veces en estas exposiciones, y es cómo se citan esas fuentes, que tienen que ver más con la norma, con la parte normativa de la construcción de citas, de referencias, si cita directa o indirecta, si hay parafraseo, ¿sí? Hablan más sobre ese ejercicio y eso tiene que ver con lo intertextual, pero no solamente con el ejercicio del uso de la norma, sino cuál es la intencionalidad de hacer una cita directa a una indirecta, cuál es la intencionalidad de parafrasear, ¿sí? ¿Por qué yo puedo usar o cuándo yo debo usar una cita extensa, más de 40 palabras, y cuál es la finalidad de usarla de menos 40 palabras? Todo eso lo tiene la norma dentro de todo el andamiaje de la superestructura de un texto. Y por último, pues tiene que ver con la intencionalidad. Todo discurso tiene un detrás de una intencionalidad. Hay digámoslo de esta manera, hay una metafísica del lenguaje. Hoy en día hay una fenomenología del lenguaje, otros lo hablan sobre competencias del lenguaje, otros hablan sobre el análisis del discurso del lenguaje. Bueno, depende de la dinámica donde usted esté inscrito, que quiera pensar, pero todos ellos hablan de que todo lenguaje tiene un querer queriendo, ¿sí? Así como decía el chavo, fue sin querer queriendo, no todo tiene un querer queriendo, hasta un lloriqueo, un niño tiene detrás una intencionalidad. Esta expresión que ustedes escuchan, hay una intencionalidad que hay que a veces inferir o a veces es explícito porque el expositor o el autor, el escribiente, pues lo hace de esa manera. Bien, con estos elementos podemos plantearnos la pregunta sobre cuál sería la justificación y el propósito o la finalidad de hacer citas o usar las citas como estilo de redacción. Es decir, aquí vamos a unir la relación entre la norma y el estilo de redacción. Entonces, como ustedes observan,
la justificación, el por qué se cita, por qué se requiere citas dentro del estilo de redacción que cada científico pretende dentro de una manifestación o una divulgación científica, es especialmente porque no se trata solo de un reconocimiento o una visibilización o un develamiento de un fenómeno natural o social que el autor quiera manifestar. Eso está involucrado allí, ¿sí? Está involucrado en ese ejercicio, sino que a su vez a ello implica también una necesidad de persuasión retórica. Y aquí yo quiero hacer énfasis en este ejercicio de persuasión retórica y advertir lo siguiente. Si bien estos dos términos de persuasión retórica para muchos no es muy encantable, porque esto tiene una historia de la epistemología en cuanto al ejercicio de la diferenciación entre opinión y ciencia, entre doxa y episteme. Viene pues por allá del siglo VI antes de Cristo, este ejercicio. Y entre lo que ustedes conocen en la historia de la filosofía, entre los presocráticos, la poiesis, ese término de la creación como el poema hacia la naturaleza de Tales, de Heráclito, no, pues no voy a dar aquí una clase de filosofía, sino que pues mostrar como ese origen. En ese lenguaje connotativo se pretendía buscar una denotación, es decir, buscar un sentido para poder jugar de lo que hoy conocemos dentro de esas reglas del juego llamado el método. Entonces, muchas veces ese lenguaje de persuasión retórica algunas personas se quedaron dentro de ese ejercicio histórico de ese término, no es muy confiable. La gente dice, yo no puedo hablar de persuadir retóricamente porque eso diría que yo quiero engañar, quiero seducir, pero en últimas el lenguaje, la construcción de los juegos de sentido, como lo veremos a continuación, es ello, que esa persuasión retórica tenga un soporte metódico para demostrar o comprobar, es lo que se va a llamar la ciencia, involucrar ese juego, esas reglas, introducir una regla a ese juego, produce que esa persuasión retórica se denomine ciencia. ¿Por qué sigue teniendo esa naturaleza de persuasión retórica? Pues tiene esa naturaleza de persuasión retórica porque ella tiene una movilidad, porque el lenguaje no está acabado. Porque si el lenguaje estuviera acabado, pues se escribiría en un solo libro, consultamos ese solo libro y no tendríamos que pagar más doctorados, postdoctorados o maestrías. Con leer ese libro tendríamos. El lenguaje tiene esa movilidad y ese juego de movilidad, pues lo que se busca es extenderse en el lenguaje mismo ese conocimiento. ¿Sí? Entonces, cuando hablo de persuasión retórica, hago referencia a esa movilidad que en el lenguaje mismo, en esa pretensión de rigor, usando unos métodos, es decir, unas técnicas, unos marcos, unos instrumentos, pues lo que hace es extender ese lenguaje o guiar ese lenguaje a ciertas perspectivas, es decir, lo que llamamos variables, para poder construir ese conocimiento. ¿Sí? Entonces, ¿por qué citamos? Porque necesitamos un estado de persuasión, es decir, una fuente, una causa, un motivo, que hayan otros hecho esa misma o se hayan acercado a ese fenómeno natural o social para poder desde y sobre eso, y ahorita hablaremos sobre esos dos términos, sobre y desde, porque tiene que ver con el estilo de normas, construimos un conocimiento. Es decir, todos nosotros sobre y desde construimos un conocimiento sobre una fuente de datos o de información, sobre eso, sobre eso construimos un conocimiento. Ahora haremos más énfasis sobre ello para extender esta justificación. Bueno, ¿y cuál es la finalidad de citar? Es decir, ya sabemos que buscamos una persuasión, pues si le molesta, diga, una demostración, una comprobación de esa construcción de sentido llamado ciencia. ¿Cuál es la finalidad de eso?
es decir, hacia dónde apunta. Siempre es como ese propósito, siempre tenemos como ese fin, ese horizonte, nunca nos quedamos satisfechos con esa esencialidad. Cuando me refiero aquí a esencia del mismo lenguaje es lo que hace que eso sea lenguaje, es decir, qué es lo que hace que el pensamiento sea pensamiento y no sea otra cosa, qué es lo que hace que el lenguaje sea lenguaje y no sea otra cosa. No, nunca nos satisfacemos con ello, siempre buscamos, bueno, ¿y eso para qué? Como la finalidad, como qué horizonte o qué utopía extiende eso, ese lenguaje de la ciencia. Pues en realidad lo que nosotros queremos generar con ese sentido, ese juego del lenguaje, es una confianza o una fundamentación o un orden lógico de la relación de evidencias que esa construcción de conocimiento está proponiendo para acercarnos a las cosas. Es decir, algunos dirán para interpretarlos, otro es para dejarnos decir de los objetos. Depende pues de qué epistemología usted esté ubicado. O sea, que usted complemente al objeto en su fenómeno, tratando de traducir ese lenguaje fenoménico natural o social, o se quiera dejar decir de ese lenguaje fenoménico social. Pues depende de la epistemología donde esté ubicado su marco de construcción de conocimiento. Entonces, persuadimos para generar un orden lógico, es decir, la persuasión tiene una estructura de orden lógico. Entonces, veamos cómo se estructura ese sobre y desde la citación de las normas. Es decir, quien genera esta construcción de normas, este grupo de científicos, de asociaciones que generan estas normas, pues no las generan simplemente porque, ay, veamos a ver cómo resulta eso, sino que hay un ejercicio de buscar o identificar los elementos que están construyendo actualmente el conocimiento de la ciencia. ¿Sí? Como porque también hay un conocimiento básico de relaciones llamados saberes o de convicciones, hay unos elementos básicos. Realmente, por ejemplo, pues usted puede hacer ciencia, pero usted sigue siendo la misma persona. Es decir, usted es el que cuando está tomándose un sancocho, pues yo hablo pues del Valle, ¿no? Porque yo estoy ubicado acá, pues usted imagínese de pronto su situación en su contexto, pero Yamilson Medina cuando toma su sancocho está tomando su sancocho, él no está pensando pues carbohidratos, no está pensando en minerales, no está interrogando sobre la angustia del ser en el devenir de su existencia tomando sancocho, no, simplemente toma sancocho. Sí, no se pone. Ya que lo pongan a justificar, pues echará su lenguaje, su ejercicio de justificación frente a ese ser tomando sancocho. Pero cuando está en su existencia normal, digámoslo así, en su cotidianidad, donde el ejercicio del peso del pensamiento, el rigor del pensamiento no está, tenemos un conocimiento coloquial, de opinión, de emocional, como lo quieran llamar. ¿Sí? No estaría dentro de ese rigor de ese pensamiento racional o empírico, como lo queramos denominar, dependiendo de nuestra epistemología. Entonces, cuando nosotros construimos un lenguaje de ciencia, es decir, vamos a emplear unas normas, esas normas lo que me están haciendo es establecer unas reglas o un determinado tipo de juego de sentido o de construcción de sentido sobre un determinado autor o afirmación para poder tomar una postura, es decir, para poder establecer unas condiciones, establecer una teoría o establecer una hipótesis, que es lo que llamamos el desde. Entonces necesitamos un sobre, es decir, algo que permanece, un fenómeno natural o social, es decir, una situación, unas circunstancias que presentan ciertas condiciones y una vez analizado esos ejercicios bajo ciertos métodos, y dependiendo pues del método, es decir, de la mirada del objeto del instrumento, pues así mismo se va a comportar el fenómeno. Y desde allí yo puedo decir, es decir, puedo establecer una condición, establecer una teoría, una hipótesis, establecer unas variables. ¿Sí? Entonces, las normas y los estilos lo que hace es condicionar eso. Pues voy a ponerlo de una manera como muy parroquial. Es decir, como si usted jugara al parqués, pues me imagino que muchos sabrán más o menos qué es el juego del parqués. En el juego de parqués usted le introdujese ciertas reglas.
Entonces deben ser unas fichas de colores, debe tener unas rutas, debe tener unos estacionamientos. Esos estacionamientos tienen estas condiciones, en algunos no le llevarán la ficha a cierta condición, en otras permanecerá bajo su misma condición. Se trata de hacer estos recorridos, de no dejarse cazar o que le ocupen la misma casilla donde usted está. Bueno, entonces esas son las reglas. Pero supóngase que dentro de esas reglas yo le quiero introducir otra variable, otra regla. Entonces, por ejemplo, si usted está en la cárcel, es decir, si sus fichas se encuentran en un determinado espacio, si usted saca tirando las fichas, tirando los dados, saca 11, usted puede retirar todo el conjunto o todas las fichitas que usted tenga en ese espacio guardadas o que no las pueda movilizar. Entonces, usted introdujo una regla que modifica el comportamiento de esos ejercicios. Eso es lo que hace la norma. Lo que hace la norma es regular o introducir cada año, cada 2 años, cada 3 años, introducir ciertas dinámicas que el mismo lenguaje ha producido mediante los ejercicios llamados investigación que hacen los científicos o los investigadores. Es decir, cada uno de nosotros cuando nos planteamos un proyecto de investigación o continuamos un proyecto de investigación, lo que estamos haciendo es introducir nuevas reglas a ese juego. Pero, ¿de qué se trata esas reglas que habla Yamilson? Pues se trata de las reglas que todos conocemos y que hemos nacido en ello, que es las reglas del lenguaje mismo. Es decir, lo que a nosotros nos enseñaron en la escuela sobre el lenguaje, nosotros somos unos sujetos o unas entidades del lenguaje. No nos damos a través de, ¿sí? Como nos lo enseñaron en la escuelita, que había un código, un emisor, un receptor, eso ya es mandado a recoger. Yo creo que esos libros ya deberían arrancarle esas hojitas, porque ya al avance del lenguaje, el avance que ha hecho la ciencia a nivel de la lingüística, de la filología, de la gramática, por producto del mismo ejercicio de ustedes como docentes e investigadores y algunos científicos, pues lo que han hecho en esa construcción de conocimiento es producir una extensión o de reglas para jugar en el lenguaje. Somos condenados a ser sujetos del lenguaje. O sea, los que no han nacido con esa posibilidad de entonar o producir ese lenguaje, pues se han creado sus propios signos, sus propias reglas para poder producir a través de señas, de gráficos, de puntos, poder producir ese lenguaje, porque somos unos sujetos del lenguaje. Y como somos sujetos del lenguaje, nos damos en el lenguaje mismo, no a través de. Aquí hay una diferenciación. Una cosa es darme a través de y otra cosa es darme en el lenguaje. La diferencia está en que usar esa preposición a través de, pues significa de que una cosa es el sujeto que piensa y otra cosa es el lenguaje, como si el lenguaje estuviera por allá esperando un vehículo para en un momento dado manifestarse. No, somos sujetos en el lenguaje, no hay una diferenciación. Pensar, lenguaje son una y la misma cosa. No es que necesito primero el lenguaje para pensar o primero pienso para producir lenguaje. Esa pregunta ya ha sido eliminada, es decir, ya ha sido superada en cuanto que se construyó una regla, un juego que dice somos entidades en el lenguaje, nos expresamos en el lenguaje, estamos condenados a ello. Es nuestra naturaleza, no nos podemos enajenar de esa estructura. Yo no puedo decir me doy a través, estoy enajenado del lenguaje, no, soy el lenguaje mismo. Los colores que nos gusta, el tipo de peinado, las posturas que tomamos, las expresiones que usamos, todo ello es el lenguaje mismo, es mi expresión como lenguaje. Y dentro de esas reglas, como ha evolucionado, pues las normas y los estilos, en especial las normas APA, pues ha recogido esa información en las ciencias sociales y humanas y nos ha planteado que la construcción, el estilo de redacción del conocimiento, pues tiene unos elementos básicos que hay que regular para poder mirar desde dónde y sobre qué estamos haciendo y poder extender ese horizonte de mirada que el lenguaje mismo lo crea bajo ciertas reglas llamados métodos, técnicas e instrumentos. Como ustedes leyeron allí mientras hacía la exposición, pues es para construir un argumento o un contraargumento, bien sea
basado en evidencias empíricas o racionamientos lógicos o relaciones lógicas de términos, pues hay que tener dos elementos de base. Uno es sobre, voy a iniciar de abajo hacia arriba, uno es sobre, que es la fuente, es decir, lo que ustedes citan, lo que van a hacer la referencia cita, de que alguien ya construyó un conocimiento y usted obvia todo ese proceso y extrae una información y sobre ello va a tomar su postura, su mirada o establecer las condiciones, establecer hipótesis o establecer teorías, es decir, lo que llamamos el desde, es decir, es el lenguaje de esa construcción a partir de proposiciones, esa construcción de enunciados que en sí mismas, cada enunciado para ser proposición, no ser oración, porque una cosa es una proposición, una oración y una frase. Cuando hablamos de oración, hacemos referencia a las estructuras sintácticas que lo conforman. Para hacer proposiciones, que esa estructura sintáctica que la conforma tenga una intencionalidad con relación a otro. Es decir, una cosa es decir, vamos a cine y otra cosa es comemos helado. Ellas en su construcción son oraciones simples y de sujetos tácitos. Pero cuando yo busco una relación entre ellas, se convierten en proposición porque hay una intencionalidad dentro de su expresión. Y esas relaciones las conecto con conexiones, conjunciones, interjecciones, como los quiera llamar, para establecer esa tipo de relación. Entonces, una cosa es decir, vamos a cine y comemos helado, y otra cosa es decir, vamos a cine o comemos helados. Significa que si usted toma una de esas dos opciones, por ejemplo, vamos al cine o comemos helados, el hecho de que usted me diga vamos al cine, pero en el cine me diga quiero de mi helado, pues no, porque la relación proposicional que usted estableció es en una interjección o conjunción que se llama la O. Entonces, es optativa, ¿sí? En ese ejercicio, dependiendo pues del análisis que le quiera hacer esa proposición. Entonces, esa proposición en su relación producen unos juegos. Entonces, esos juegos es lo que va a visibilizar el tipo de relación. ¿Qué relación hay entre ustedes y yo? Entonces, está Yamilso Medina, un sujeto, y hay 31 personas o 30 personas conectadas en este momento. Son 30 sujetos allí. ¿Qué tipo de relación hay entre ese conjunto que está escuchando y este sujeto que habla? Entonces, dependiendo de esa relación, se construye un juego de sentidos. Y ese juego de sentidos, pues debe tener algo que nosotros en ciencia nos vanagloriamos y a veces nos pinchan o nos ven y dicen, ay, son los lógicos, y entonces uno se cree lógico, pero en realidad, ¿qué es lo que se llama esa relación lógica? Solo se da ese orden lógico cuando hay un tipo de relación. Entonces, estableciendo ese tipo de relación, se establece ese grado de lógica. Por eso yo ahí resalté esa relación de no contradicción. ¿Por qué? Porque estamos dentro de la línea positiva, pero hoy en día, dentro de las líneas complejas, se habla de que también puede haber contradicciones, es decir, un sujeto puede presentar contradicciones, contrariedades, ambivalencias o simultaneidades, ¿sí? En un mismo sujeto. Entonces la sonrisa se lamenta y el lamento se sonríe. Y eso es posibilidad dentro de esas construcciones de conocimiento de la complejidad que llaman trayectos, que no usan métodos, que no usan técnicas, sino que el sujeto mismo o el fenómeno mismo traza su propio trayecto. Bueno, pero no vamos a entrar en ese juego de epistemología aquí. Entonces, cuando hablamos de orden lógico es cómo yo establezco ese tipo de relaciones. Entonces hay relaciones, por ejemplo, analógicas, de simetría, simetría, de causa y efecto, de reciprocidad, bueno, las que ustedes observan allí, de la parte del todo. Nosotros construimos ese tipo de relaciones. Cuando usted escribe una proposición, usted construye un párrafo, allí dentro de ese párrafo hay ese tipo de relaciones analógicas, usando conectores. Entonces hay conectores adversativos, hay conectores copulativos, hay conectores explicativos, bueno, en fin, hay diferentes tipos de conectores. Y esos tipos de conectores me permiten a mí organizar o relacionar ese tipo de secuencia o relación, ese tipo de juego.
¿sí? Y es lo que se llama la construcción del tejido argumentativo y contraargumentativo. Y esos esquemas de relaciones, pues luego, dependiendo del tipo de relación, puede ser una relación de tipo, una simetría de ejemplo, o una simetría o asimetría de descripción, una simetría o asimetría, o de causa o de efecto, de comparación-contraste. ¿Sí? Ellas, dependiendo de ese tipo de relación, también tienen una intencionalidad. Me explico. Un orden lógico tiene que ver con la relación sintáctica y semántica de las proposiciones. Entonces, cuando yo relaciono dos proposiciones y las relaciono con un conector, puedo estar relacionándolo a nivel analógico y su intencionalidad puede ser de un tipo de ejemplo, de descripción, de comparación, de contraste, ¿sí? O de afirmación, de negación, de subordinación, ¿ya? Ellas todas, es decir, el ejercicio sintáctico y semántico se juega o se pone en juego en ese orden lógico. ¿Y qué es lo que uno ataca? ¿Qué es lo que con lo que uno discute? ¿Qué es lo que con uno piensa? Pues uno piensa, discute o dialoga o reflexiona dependiendo de esa estructura de orden lógico. No, uno no pelea, y recuerden ustedes, no pelea por la palabra que está allí, pelea es por la construcción de orden lógico. Porque si va a pelear por la palabra, pues use un diccionario y ya, se acabó el problema. Aquí el ejercicio es, cuando uno piensa, reflexiona, se detiene a observar un fenómeno natural y a decir de ese fenómeno, es decir, construir su trabajo de investigación, pues lo que está haciendo es establecer esos órdenes lógicos. Y con lo que uno reflexionaría o se acercaría al mundo a reflexionar es en ese orden lógico. Bien, entonces, a nivel de esquema, ya para aquí hacerle una pausa y de pronto darle las oportunidades a ustedes a que pregunten o establezcamos preguntas que nos permitan avanzar. Nosotros cuando citamos, cuando empleamos una determinada norma, para citar, estamos hablando del sobre, es decir, la fuente, la cita, la tesis, la afirmación, la negación, los hechos, los datos que se manifiestan y que pongo allí. ¿Sí? Ese es el sobre. Y sobre él, ¿sí? Me paro y miro, es decir, lo que llamamos el desde. Entonces yo necesito estar ubicado, soportado en algo, una fuente, un principio, y sobre ello, sobre esa base, miro, observo, extiendo el horizonte en un lenguaje metódico, eso es lo que llamamos el desde, es decir, comento, reflexiono la cita, la comparo, la contrasto, la ejemplifico, la describo, la problematizo, le busco la causa, la consecuencia, eso es lo que llamamos el desde, lo que llamamos el comentario, la reflexión a la cita. Construida pues dentro de unas proposiciones, un juego de proposiciones que es lo que va a determinar mi postura o mirada en un juego de sentidos, es decir, esas relaciones me va a producir un juego, vamos a cine o comemos helado, vamos a cine y comemos helado, vamos a cine pero comemos helado, vamos a cine, no obstante, sin embargo, comemos helado, ¿sí? Ese juego de relaciones, bien sea como lo había manifestado, analógico, y ello construye eso que llamamos argumentación y contraargumentación, que en su simplicidad se llama orden lógico o principio de no contradicción si seguimos la epistemología del pensamiento positivo. Bueno, entonces aquí voy a detener para escucharlos a ustedes. Si hay preguntas, levantan la manito. Si quieren, pues la pueden escribir. Bueno, por aquí. Veamos, buen día, cualificación. No sé si ustedes han detectado alguna preguntita, quien quiera levantar la mano. No hay preguntas, hay dos comentarios. Uno es de Erika. Dice, Sí. prefiero establecer la relación entre la relación con el I, cine y helado. Y Flor Morantes nos dice que sí, mejor con el I para tener las dos opciones. Exacto, sí. Mire que el juego, la risa es parte, voy a prender aquí la cámara para que no estemos solos, en parte la risa, la burla, la sátira, es ese mismo ejercicio de la ciencia.
muchas veces nos creemos que el orden lógico es que somos serios, no hacemos chistes, no nos reímos. No, eso es de pronto es que la boca le huele a feo, ¿sí? Pero el orden lógico es un juego. Y un juego divierte, un juego establece nuevas opciones. Y uno cuando entra en ese mundo de la ciencia, a veces se pasa de juego que los que están en su entorno, que no están en este mundo, terminan siendo fastidiados y se enojan con uno, o a veces hasta lo aíslan, porque los chascarrillos de uno son tan duros que eso lleva a producir cierto efecto. Entonces, cuando uno juega, como en el ejercicio que hacen las profes, dice, yo tomaría el conector I porque es copulativo, y eso no es gratis dentro del ejercicio de la gramática, hablar del I, E o NI como copulación, es porque ambos se unen y no hay cosa mejor que hacer esa copulación en el lenguaje porque produce esa satisfacción. En algunos casos produce dolor, pero en este ejercicio lo que quería darles a entender mientras preparan preguntitas o de pronto seguimos, hacemos el ejercicio de convertir o de ver esa parte de nuestro estilo de vida como académicos, investigadores, parte de este ejercicio de la felicidad. No buscamos la felicidad, hacemos del estilo de vida esa felicidad. Cuando me siento 3 horas, 4 horas, cuando voy al campo, cuando aplico, cuando escucho, cuando me pican los zancudos, cuando no encuentro las cosas como debería haberlas encontrado, cuando el fenómeno se me comportó de otra manera. Todo eso debe producir en ese estilo de vida, en ese instante de comprobación, de estar en relación con el fenómeno natural o social, estar en ese grado de felicidad. Allí veo que ese estilo hace parte de ello. Y lo que hacemos es intervenir con todo ese estado de ánimo. Esa alegría produce un ánimo, es decir, pues, lo queremos ver desde el punto de vista físico o químico o biológico, produce energía. Entonces uno se siente pleno, le gusta hablar sobre ello, le gusta estar en el campo. Mucha gente dice, yo quisiera estar más investigando que de pronto estar sentado frente a un computador o frente a un tablero y unas personas. Sí, me gusta más estar allí, porque su estado de ánimo le produce ese estado de alegría, es decir, hay toda esa biología, toda esa química, todos esos átomos produciendo ese estado de felicidad, ese estado de placer, de gusto, de ánimo por hacer con él. Entonces nos convertimos en ese lenguaje, es lo que decíamos ahora, nos convertimos en esa estructura. Uno a veces escucha personas que dicen, no, me está dando, y en estos días escuchaba a alguien, decía, no, es que me está dando duro ese doctorado, hermano, no, yo ya estoy que tiro la toalla. No hay un grado de placer y de gusto, porque muchos han optado el doctorado por tener el título de doctor, ¿sí? O porque pues da más ingresos, o porque pues que la familia, el que está mostrando el pecho necesita un reconocimiento. Entonces eso a veces va a producir un dolor porque en realidad no hay una satisfacción en ese ejercicio de energía. ¿Sí? No hay ese ejercicio de producción de energía. Mire, yo les cuento aquí rápidamente para pasar a la pregunta. Mire, muchas personas hacen el doctorado y terminan en asilos, terminan deprimidos, terminan divorciados, terminan, ¿sí? En vez de decir, se proyectó en un grado de felicidad, hizo el doctorado y su familia mejoró, su relación amatoria mejoró. ¿Por qué? Porque expresaba mayor energía. Los que estaban a su alrededor sintieron ese impacto de esa energía, ambientó ese mundo dentro de energía. Pues no quiere decir que esté hablando del doctorado a la mujer cuando esté quedando acostado, a su esposo, a sus hijos, sino que ese mismo ejercicio de redactar, de pensar, de producir, pues va a generar esa energía que quienes están a su alrededor, pues no van a tener que dejar de comer carne o arroz por estar invirtiéndole en las vitaminitas, en vitafosmin o en cola granulada, en tarrito rojo, ¿sí? Sino que van a sentir que realmente el conocimiento es una satisfacción. Y eso es lo que, pues, la parte humana, podría yo decir, o aportar con relación a la norma y el estilo. Bueno, aquí dice, yo quisiera saber si hay alguna sugerencia sobre el uso de verbos. Por ejemplo, ¿qué pasa con los verbos analizar o estudiar que son inagotables? Puede generar problemas en la redacción. Claro, todas las palabras pueden generar cierta dificultad dentro de porque ellos tienen un campo semántico. Es decir, una palabra tiene una irradiación semántica. Mire, nosotros hasta en la vida diaria decimos, te quiero, pero no me amas. ¿Sí? Te amo, pero no estás enamorado. Entonces,
a veces, si en el mundo cotidiano la extensión del campo semántico frente a un término tiene su radiación, ¿sí? Como una palabra, usted decir, hoy, levantarse, despertarse y usted inmediatamente sentir alegría, es decir, hoy es alegre, hoy siento esta alegría, siento como mi cuerpo vibra, siento como él se impulsa, él quiere estar allá, salir otra vez al ruedo, qué cosas hay. Entonces, mire, una palabra puede irradiar ese elemento de campo semántico. Si produce esa energía, ¿sí? Como ustedes lo han denotado, decir a alguien te quiero, qué bien, hay que mejorar este aspecto, pero lo que hiciste aquí está bien, permitió pensar esto, ¿sí? Eso es muy diferente a cuando usted le dice en ciertos términos. Lo mismo sucede en ciencia. Los verbos o los sustantivos, los adjetivos o los adverbios, que es parte de esas categorías gramaticales, que mucha gente dice, yo soy científico porque aplico un método o aplico unos instrumentos. Sí, pero y a la hora de redactar usa adjetivos, adverbios, sustantivos y verbos de una manera inadecuada, pues lo que usted usó o implementó pues no sirvió. ¿Sí? Eso es como si usted le dieran una porra para clavar una puntilla. Sí, sí, ¿cómo viene siendo eso? Eso es lo que se llama el orden lógico. El orden lógico no es solamente la construcción de un discurso porque se usó un determinado método, sino que lo que estoy diciendo allí, esa tiene una resonancia. Y aquí volvemos con el re. Tiene una resonancia, tiene una repercusión, y son dos términos epistemológicos que deben estar presentes a la hora de redactar. Si bien las normas APA y el estilo presenta unos elementos, esos elementos son de orden de juego para que usted con esas herramientas pueda construir ese conocimiento. Entonces, no solamente los verbos analizar, estudiar, pueden producir un efecto contrario o restringir el avance de la ciencia. Entonces, muchas veces uno dice, hay gente que dice reconocer, por ejemplo, es muy usado en los estudiantes o en algunos trabajos uno dice reconocer, pero ¿qué vas a volver a conocer? ¿Sí? No tiene sentido. Uno dice analizar. Analizar significa partir un todo. Y si implica a partir un todo es porque los objetivos específicos son más metodológicos que de otro orden. Entonces, mire cómo conocer esas acciones, esos verbos, también están implicados dentro de la manera como yo voy a organizar esa lógica de discurso, de acercamiento a, y los elementos metódicos o marcos teóricos, contextuales, a eso me refiero con marcos legales, geográficos, bueno, los que usted necesite, porque es visible que ese fenómeno natural o social se ve allí, ¿sí? Entonces, muchas veces yo tengo que saber usar o determinar los verbos. Mucha gente piensa, y a veces a mí me ha pasado, porque yo tengo problemas de aprendizaje, aquí yo lo confieso, a mí me gusta cómo se construye el conocimiento, no es gratis que yo haya estudiado filosofía o gratis que me meta en el, en el mundo de las ciencias, porque yo tengo mis problemas de aprendizaje, a pesar que usted me ven aquí hablando y hablando, yo tengo mis problemas de aprendizaje y siempre ha sido como eso. Bueno, ¿cómo es que se produce el conocimiento? ¿Cómo es que hace este otro para aprender? Entonces yo a veces me leo los libros buscando eso y a veces sometemos al estudiante a un error que le produce al estudiante ese fastidio y terminar con su diploma e irse, o como muchos hemos hecho con la maestría, con el doctorado, termina o no quiere terminar eso, ni saber más nunca más del trabajo de grado. Y es debido a ese uso de las acciones del verbo. ¿Por qué? Porque los objetivos en última es lo que se va a leer en las conclusiones o en las discusiones. Entonces, cuando yo establezco bien el objetivo, a ver, la gente me dice, pero usted primero tiene que plantearse el problema. No, usted puede plantearse el objetivo, el problema, es la misma historia. ¿Sí? Hacer una acción o preguntarse es la misma. Usted pretende buscar una acción, pretende develar una acción. Lo que usted busca es generar un orden lógico de ello. Entonces, a veces sometemos al estudiante, no, ese verbo no le sirve, pero entonces, ¿cuál? ¿Sí? Ah, no, no me preguntes, porque así como me pasó a mí y yo los traté como de adivinar y le atiné, pues usted también lo debe de hacer, ¿no? Y las cosas no son así. No le enseñamos o no nos enseñamos a sí mismos a saber cuál es la acción dentro de esa construcción de orden lógico que necesitamos. Y ahorita veremos un poco sobre ello. Gracias por la pregunta. ¿Por qué la negación del uso de los gerundios? Ah, chévere, esta pregunta siempre la hacen. Resulta que los gerundios, bueno, una clase aquí rapidita de lenguaje, los gerundios son los que son terminados en ando y endo, ¿sí? Y la definición de gerundio
y es una definición no porque sea definición, sino que es la manera como produce un efecto semántico en el uso o en la intencionalidad cuando se expresa escrito u oralmente. Es decir, el efecto, la consecuencia que produce es que no se identifica la temporalidad y la impersonalidad de quien realiza la acción, ¿sí? Entonces, entonces, cuando sucede ese ejercicio de emplear el ando y el endo, lo que estoy denotando en el impacto al lector es que desconozca al sujeto y desconozca el tiempo en que realiza esa acción ese sujeto. Entonces, estoy negando al sujeto, es decir, no hay un sujeto ni tácito ni expreso, es decir, estoy eliminando una categoría de la estructura de la oración y fuera de eso estoy negándole el tiempo, que es una característica esencial del verbo, si es activo o es pasivo, y entonces le estoy negando esa categoría. Tras de que no hay un sujeto, pues no hay un sujeto que realice algo en un determinado tiempo. Entonces eso se convierte en una ambigüedad, es ambiguo. Y es producto de la diferenciación entre el lenguaje de la opinión cotidiana, es decir, la que estamos usando aquí, pues porque aquí tampoco estamos usando un lenguaje extraterrestre, de la que usamos cuando vamos a la tienda con papá, con mamá, con el novio, con los hijos, con los que estamos a nuestro alrededor, es decir, cuando nos desmontamos de la película de la ciencia, lo empleamos allí, es muy usado en ese espacio. Por eso en ciencia se solicita de que no se use esos términos porque usted está usando un lenguaje denotativo. Significa determinar al sujeto y dentro de esa determinación del sujeto, pues el tiempo, el espacio y si es activo ese sujeto o es pasivo, recibe esa acción ese sujeto. Es más o menos como lo que yo he encontrado en ese ejercicio de redacción. Bien, bueno, entonces sigamos adelante porque el sancocho espera. Pueden dar cuenta, hoy es día de sancocho acá en el valle. Bueno, ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor, estamos viendo tu pantalla. Bueno, entonces, la UNAD, unos muchachos, muchos de ellos yo los conozco, la UNAD, y me sorprendió, muchos de ellos fueron estudiantes y siguen siendo estudiantes, ya van por la maestría, muchos de ellos, y creo que ustedes de pronto dirán, este es el que está ahorita en biblioteca, este es el que está ahorita en CISO, este es el que está ahorita de consejero. Pues un grupo de jóvenes organizaron una recopilación sobre las normas APA séptima edición. Entonces la UNAD cuenta con ese resumen de las normas APA. Entonces ya aquí ya nos uso esta excusa para poder meternos ya a las normas. Que usted dirá, bueno, ya está hecho un discurso y eso cómo funciona. Ya lo vamos a ver después de esta diapositiva. Entonces, estos jóvenes hicieron esa recopilación. Que yo no desconfío, yo soy muy desconfiado de eso que hacen los muchachos, a pesar de que han sido estudiantes míos y están por allí. Bueno, entonces se compra el libro de las normas APA y el libro de estilos de redacción APA. Los venden por separado, los venden juntitos, ¿sí? Creo que esta séptima edición hay una recopilación en español, ¿sí? En PDFs, por ahí los veo, pero si usted sigue desconfiando, pues siga desconfiando en esas recopilaciones en PDF y cómprese el librito, bien sea en inglés o traducido, y lo tiene a la mano, igual que un diccionario, igual que un buen diccionario. Un buen diccionario de la Rose o el diccionario de lengua española que le permite mirar esos campos semánticos, porque una veces hay términos que para Colombia, Valle, Cauca y Palmira funcionan, pero de ahí para allá ya nadie lo entiende. Entonces hay que mirar esos campos semánticos y estos diccionarios presentan esos campos semánticos. Por ejemplo, uno puede observar, por ejemplo, la palabra compiladores. Él trae un punto y al frente trae la definición de ese campo semántico y trae una rayita. Entonces, esa rayita, ese guión, significa
las primeras palabras que se acercan o definiciones que se acercan a ese significado. Y cuando aparecen dos rayitas, significa que esas palabras o esas definiciones están un poco más alejadas a la primera definición que se dio de esos compiladores. Esos son los buenos diccionarios. ¿Usted cómo sabe que un buen diccionario? Pues usted lo abre y él le da una extensión y deben aparecerle unas líneas verticales, ¿sí? Unos guiones, eso se llaman unos guiones semánticos, donde le da a usted la extensión del campo semántico de ese término, ¿vale? Eso le sirve. Bueno, entonces, dicho esto, pues vamos a materia. Las normas APA pues son una norma internacional desarrollada por la Asociación Americana de Psicología. Resulta que, pues a manera de chisme, esta asociación americana, como todos los americanos, son ejercicios de protocolo, son formatos de protocolo. Entonces, los que han estado por allá en Estados Unidos se dan cuenta que cuando usted va a algún establecimiento gubernamental, todo es, registre aquí este protocolo, una información. Y entonces uno llena unos datos y bajo esos datos, pues le realizan a usted una caracterización. Entonces, las normas APA lo que hizo fue caracterizar el ejercicio de construcción de ciencia en el aspecto de la psicología. Pero como este organismo propuso en sus primeras ediciones una manera de registrar la recopilación de información y de datos a nivel psicológico, y esa recopilación de datos era tan extensible, es decir, había tenido en cuenta variables, pues tomó mucha fuerza y hoy en día, pues escuchamos, creo que esas famosas normas APA vienen construyendo el pensamiento y vienen pues apareciendo en el lenguaje académico a partir del año 2000 para acá, es decir, en Colombia está nuevo. Y lo que hace ello pues es proponer una categorización, estandarizar una categorización sobre la presentación de ciertos tipos de estructuras de trabajos. Entonces, por ejemplo, las monografías, las tesis, los trabajos de investigación, los informes. Ese libro es tan completo que tiene hasta la manera de cómo se debe presentar informes o registros de informes clínicos. ¿Por qué? Porque tuvo en cuenta muchas variables de la complejidad del ser humano. Entonces, usar las normas APA tiene en esa amplitud el conocimiento de la construcción del discurso. Y aquí quiero hacer una advertencia. En el lenguaje de la ingeniería, de las tecnologías, si hay algunos ingenieros por acá, recuerden ustedes, siempre su lenguaje es muy de enunciados, son muy enunciativos. Entonces, Medina, 2021, manifiesta que, punto seguido, el dato que soporta es, punto seguido, ¿sí? Es muy enunciativo. Mientras que el discurso de las ciencias sociales, como no es del dato, no es el dato estadístico que es simple, llano, es más del discurso, de la amplitud descriptivo, de detalle, de características, de asociación y de inferencia de contenido. Mire todas esas habilidades que están contenidas en la construcción de argumentos. Las normas APA se presta más para ello, menos para un lenguaje de corte simple o enunciativo o compuesto, coordinable o adversativo. ¿Sí? Que es el lenguaje de la construcción sintáctica del lenguaje de la ciencia en las ingenierías. También, pues, tiene que ver con esa parte ética que tiene que ver con el ejercicio de poderle dar la voz a otro, el poder reconocer la voz del otro, el poder reconocer que esto es un trabajo colaborativo, a pesar de que el otro no lo sepa, pero el texto o los datos que otro haya generado colaboran, usted los convoca a ese diálogo, a esa relación que usted propone. Entonces, diferenciar esa voz del otro que colabora con su trabajo y la voz suya como construcción de conocimiento. Entonces, es un ejercicio que nosotros debemos tener mucho cuidado
a la hora de hacer las citaciones, tanto de imágenes, de gráficos que se tomen, puesto que usted lo que está haciendo desde el punto de vista ético es establecer un reconocimiento a esas fuentes que sobre ella genera un determinado conocimiento. Entonces aquí ya entramos en materia, pero recuerden que pues el objeto no solamente es saber algo que de pronto ustedes ya han identificado o han usado, sino saber la intencionalidad de cada uno de ellos, es decir, la relación norma-estilo. Bueno, entonces empecemos con esta primera norma con relación al estilo. Se llaman las citas directas o textuales e indirectas o parafraseo. Entonces, las normas APA hacen una diferenciación entre citas directas o textuales y citas indirectas o de parafraseo. Entonces, recuerden, citar es convocar a alguien, a una fuente, a una causa, un motivo, sobre el cual me va a permitir construir un pensamiento, es decir, el desde. Desde donde yo construyo, es desde, construyo sobre una fuente. Y esas fuentes son llamadas, es decir, esos sobres son llamadas citas directas o textuales o citas indirectas o de parafraseo. ¿Cuál es la intencionalidad entonces de las citas directas o textuales? Las citas directas o textuales pueden estar en conjuntos de menos de 40 palabras o entre 40 palabras y las que sobrepasan de 41 a más palabras. Es decir, que lo que yo busco es hacer explícita una información, un dato sobre el cual se van a analizar en párrafos subsiguientes. Es decir, cuando me refiero a analizar, hago referencia a que se va a partir los elementos que aportan esa expresión explícita menor a 40 o mayor a 40 palabras que me va a permitir a mí construir 2, 3 o 4 párrafos más. Es decir, la intencionalidad de la cita directa o textual la empleo y se debe resaltar en el texto porque el contenido que tiene es un contenido explícito para extraer de él los elementos necesarios para la relación de la construcción del orden lógico, llamamos argumentación o contraargumentación, del tema que estoy tratando. Es decir, yo no cito directamente o textualmente porque me gustó. Ah, porque dice lo que yo pienso. Sí, pero ¿qué es lo que dice lo que usted piensa? Es decir, ¿qué es lo que usted comparte con respecto a ese autor que usted piensa? Si él expresa eso, ¿qué elementos de lo que hay allí usted le interesa profundizar? Es decir, partirlos en varios párrafos para poder detallar esa expresión. Y una vez se encuentra trabajos y muchos trabajos de ciencia que, pues, lastimosamente, debido a esa confusión, pareciese que el autor coge 20 autores que hablen sobre ese tema y si dice esa palabrita, los meten allí. Y el siguiente párrafo ni siquiera menciona ese autor, sino que es tan atrevido que menciona otro y menciona otro y el comentario, la reflexión, ni siquiera se establece en una relación entre las citas expresas que están allí o directas o textuales y ni siquiera hace 2 o 3 párrafos o un párrafo al menos en el cual destaque ese elemento por el cual fue resaltado esa expresión con relación al tema o al subtema que trabaja ese capítulo. De igual manera, tenemos las citas que se llaman indirectas o de parafraseo, que son empleadas retóricamente para producir el grado de inferencia. Miren, las directas son expresas, son citas expresas, traen información que yo la puedo identificar, la puedo señalar porque así lo dice el autor, por eso yo lo estoy recitando de esa manera. Mientras que en el parafraseo indirecta, no es que yo quiera dármelo de sobrado, no es que yo quiera ocultar al autor, no es que yo lo quiera opacar porque es que el primero lo dijo, pero yo también lo quiero decir como si fuera el primero, sino que estoy haciendo referencia a que necesito no la información expresa,
sino el grado de inferencia que ese autor en ese lugar, en esa página o en ese libro, yo quiero trabajar. Y aquí quiero hacer énfasis en lo siguiente también. Uno de los grandes errores en la citación es que cuando se hace citas indirectas de parafraseo, la gente dice, por ejemplo, de acuerdo con Jamilso 2021, se puede decir que no sé qué. Y ya, y dice lo que supuestamente podría decirse Jamilso en el 2021, como cita indirecta o parafraseo. Resulta y obedece que yo lo que le estoy transmitiendo al lector es que toda esa obra que él escribió en el 2021, que él puede buscar en la referencia, hablaría sobre eso que usted está diciendo ahí. Significa que usted lo que está haciendo es sintetizar o resumir todo un trabajo metódico de tiempo, lo estoy reduciendo a esa afirmación o negación o supuesto establecimiento de condiciones o de datos y lo resumo en ese lenguaje. Resulta que las normas APA hoy en día está condicionando o está sugiriendo que debería decirse, Jamilso Medina sugiere que tata, y cuando termine la idea, el parafraseo, pues sería bueno colocarle la página, es decir, en ese libro, en qué página yo puedo leer esa idea, porque es muy abrupto a sacar un resumen de 3 o 4 líneas o 3 proposiciones sin indicarle al lector en qué página pudo establecer eso, o es que toda la obra habla y solo se resume en esa tesis. Ahora, si yo voy a establecer la tesis central del autor, porque el autor lo plantea al final o al inicio de su trabajo, pues de esa manera sí lo puedo hacer, porque todo el trabajo hace referencia en ello. Entonces, hay que decir, Jamilso en su tesis, Jamilso 2021 en su tesis, y lo parafrasea, no necesita colocarle la página porque todo el trabajo tiene una trazabilidad, una secuencia lógica o un orden lógico que establece ello. Pero si no es así, entonces sí es necesario que ese parafraseo tenga la página como tal, el año y al final la página, porque eso le está usted indicando al lector que ese libro puede tratar otras ideas, pero que usted establece esa idea. Pero usted, ¿por qué no la cita expresamente? Porque implica que usted va a establecer una inferencia, es decir, va a establecer un nuevo orden de sentido, de significado que usted puede establecer a través de unos métodos, unas técnicas, unos instrumentos a lo largo de todo el trabajo. Entonces, esa es la diferencia entre una cita directa o una cita indirecta. Sus finalidades tiene pues esas características. Así que van guardando preguntitas en eso si necesitan saber un poco más. Y tenemos las citas directas textuales que se llaman cortas o de bloque, parentéticas o narrativas. Entonces, vamos a hablar sobre las citas directas textuales, no las citas indirectas, sino las que llamamos directas, es decir, las que yo expreso literalmente, entre comillas o sin comillas, si pasan más de 40. ¿Cuál es la intencionalidad? Entonces, hay dos tipos de citas directas o textuales. Las que se llaman cortas o de bloque, parentéticas, o que son cortas o en bloque, llamadas narrativas. ¿Cuál es la diferencia? Cuando hablamos de citas directas o textuales, estamos haciendo referencia a aquellas que tienen hasta 40 palabras o las que son mayores de 40 palabras. Ellas se definen como parentéticas o narrativas. ¿Cuáles son las parentéticas? Las parentéticas es cuando yo le doy prioridad al planteamiento del autor. Y por eso es que aparece al final entre paréntesis el apellido del autor, el año y la página. Esas son las famosas parentéticas, de paréntesis. Aparece a un lado, al final, la referencia del personaje del autor que estoy mencionando. ¿Por qué? Porque lo que me interesa es prevalecer el contenido, la información, el dato, más que el autor. Mientras que las narrativas son aquellas que prevalece el autor, lo menciono en el párrafo,
saco el nombre de ese autor del paréntesis, por eso deja de ser parentética, son narrativas, los involucro en la narración, son los que cuentan la historia, lo llamo a que diga la historia, y al final, pues coloco el año, suprimo el nombre del autor porque ya lo mencioné en la narración, lo involucro como narrador y coloco el año y la página. ¿Por qué se hace eso? Porque en la narrativa, el interés del autor, del escritor, es de orden retórico el establecer la autoridad narrativa que tiene en la disciplina ese autor. Entonces, muchos escritores versados en este ejercicio, cuando son autores pocos conocidos, los colocan en manera parentética, y los que ya hacen parte de esa epistemología, de ese trayecto de la ciencia, de la disciplina en el cual está inmerso, pues lo coloca en un orden narrativo. Lo establece dándole ese grado de autoridad. Entonces, como cuando usted dice, y lo dijo el señor rector, o lo dijo el papa, lo dijo mi mamá, así lo estableció mi mujer, ¿sí? Cuando usted convoca a esa persona, lo nombra, es porque usted le está dando la autoridad a ese sujeto, a ese trayecto histórico epistemológico de ese autor. Cuando usted no lo nombra en la narrativa, es porque usted le está dando prioridades al contenido. Ahora, en la narrativa no significa de que es porque lo dijo el autor X y no me interesa el contenido, sino que dentro del ejercicio narrativo estoy convocando a un autor que ha trabajado arduamente, es reconocido, citado, siempre aparecerá en esa referencia, y por ende hay que decirlo que su origen o ese planteamiento ya tiene unos años, unos trayectos, unos métodos que ha permitido hacer lectura o diversos trabajos, o ha generado otras variables sobre ese tipo de conocimiento. Bien, entonces la intencionalidad de esas citas parentéticas o narrativas, pues son básicamente, en las parentéticas es porque me interesa básicamente establecer. Es posible que esa expresión que esté allí, esa cita, recuerden que las parentéticas son las que el autor no están dentro de la narración, sino que aparecen al final dentro de paréntesis, por eso llaman parentéticas, están encerradas en ese paréntesis, es porque me interesa que en ese fragmento hay una definición, hay una característica, hay una comparación, una diferenciación, un ejemplo, que sobre él quiero explicitarlo porque aportan al tema o al subtema que voy a trabajar en los siguientes párrafos. Entonces me da una secuencia de fuerza discursiva a lo que estoy hablando. Es decir, lo que me interesa es la fuerza de construcción de sentido que viene a continuación. Pero cuando es narrativa, lo que me interesa es mostrar que ese autor es una fuente epistémica o un fundamento histórico sobre el cual se va a soportar una serie de inferencias que me permiten a mí establecer unos sentidos, unas propuestas desde mi autoría, desde mis variables, desde mis recolecciones de información o de datos. Entonces, esa es la diferenciación entre usar texto directo o texto explícito, ¿sí?, en ese nivel de conocimiento, bien sea parentético o narrativo. Entonces, ustedes ya se van dando cuenta, es que eso no se trata de poner el nombre así, ya lo puse por acá de primero y por acá lo voy a poner dentro de la parentética, acá lo use en narrativo y acá lo voy a poner en paréntesis. No funciona así. Ya se van dando cuenta que hay unas intencionalidades de estilo, de redacción, que una persona versada, un editor versado, le puede devolver a usted la cita, o le puede decir, esa cita está inadecuada, porque el estilo es que ese autor es más narrativo, más de fuente epistémica, y se espera que el siguiente párrafo hubieras establecido una inferencia de sentido, establecer un nuevo sentido, un nuevo campo semántico que permita, es decir, una construcción de un nuevo tipo de relación que me permita visualizar, evidenciar, mostrar un fenómeno natural o social, mientras que si lo usaste parentéticamente implicaría que tu interés es básicamente establecer
un elemento que está explícito, que está expreso dentro de la oración, dentro de ese fragmento, y que en los siguientes párrafos usted va a establecer, mire, es que allí se dijo esta característica y hay que mirar estas cualidades que están aquí, y estas cualidades tienen esto, y otro párrafo donde muestre la cualidad del uno, la cualidad del otro, y luego si hay una relación entre ellos, ¿sí? O si no hay relación, sigo derecho, ¿sí? Entonces, a eso se refiere a veces el uso inadecuado de citas. Entonces, la gente dice, pero yo cité bien, ¿por qué? Pues resulta que usted tiene que mirar es la intencionalidad del uso de ese estilo de citación. Bueno, entonces, sigamos. Eso es con las cortas. Bueno, ¿y qué pasa pues con las citas directas o textuales en bloque mayor a 40 palabras? Entonces, ¿qué se refiere? Estas son citas en las cuales se separan del párrafo, y eso tiene una intencionalidad, me imagino que ya están haciendo ustedes la inferencia, enuncio un párrafo y de ese párrafo o de esas proposiciones allí establezco un nuevo párrafo. Mire que se separa porque ya el diálogo es un poco más extenso, la propuesta del autor es un poco más extensa. Y esa propuesta extensa del autor se usa con mayor de 40 palabras, y pues aquí que hay que advertir, como lo están ustedes leyendo allí, es no hay que exagerar en la extensión, que hay gente que es feliz haciendo media página o 2 páginas de una cita pues derecha. Pues no se trata de hacerlo tan extenso. Bueno, ahora la pregunta era, bueno, profe, ¿y entonces tiene que ser de cuántas palabras? Pues más o menos el objetivo de ese párrafo es que el párrafo tenga la idea principal y tenga unas ideas secundarias que permiten bien sea evidenciar las ideas secundarias o la idea principal, la idea que se viene desarrollando dentro del texto. Por eso es que se separa. ¿Sí observaron de que está bien hechas sus inferencias? Es un párrafo aparte porque ese párrafo debe contener una idea principal y unas ideas secundarias que soportan la idea o las ideas que se vienen desarrollando en los párrafos anteriores. Y genera esa idea o esas ideas secundarias generan evidencia frente a lo que se viene diciendo. Entonces, los enunciados, muchas veces hay gente que dice, como el autor como Yamilso lo menciona, 2021, 2 puntos, y baja, y sigue el fragmento o la citación de mayor de 40 palabras. Pues eso no es una manera adecuada porque el párrafo introductorio al contenido tiene que decir qué relación hay entre ese párrafo y el contenido del párrafo anterior. Es decir, ese párrafo que enuncia la separación con otro párrafo que va a citar, está introduciendo la noción de qué es el uso que se está dando con referente a ese párrafo que está allí. Mire lo que dice el estilo APA. Es decir, yo no es que me gustó este párrafo y lo puse acá. No, señor, usted tiene que introducir diciendo qué relación hay entre este párrafo que estoy separando porque tiene una idea principal y una idea secundaria con relación a lo que usted viene diciendo arriba. Por eso es que va a establecer mayor de 40 palabras porque usted está escogiendo un bloque de evidencias, de soporte que permiten dialogar con lo que usted viene diciendo arriba. ¿Ya? Entonces, eso es el ejercicio de el estilo de redacción usando esta norma de citación de bloques de mayor de 40 palabras. Y veamos el otro elemento, el otro tipo de cita que son las citas indirectas o parafraseo. La cita indirecta o parafraseo, como le habíamos dicho a ustedes, aquellas que son parafraseos cortos, parentéticas, es decir, que el autor aparece dentro de paréntesis, y aquellas que son narrativas, es decir, que se mencionan dentro del parafraseo, ¿sí? Se emplean básicamente con la intencionalidad de mostrar, de hacer el ejercicio de síntesis de inferencias o asociaciones o decodificaciones de una información. Y aquí hay 3 elementos
importantes: la asociación, la inferencia y la decodificación. Mientras que en las otras hablamos definición, características, comparaciones, contrastes, causas, efectos. En esta no. En el parafraseo de un autor, en su planteamiento de ese autor, lo que se está buscando es que el lector pueda observar que si yo cito, por ejemplo, en el caso a Bartolucci, en el 2017, en esa obra de Bartolucci, mi parafraseo lo que está buscando es que se establezca una asociación con otras ideas, que busque la relación con otras ideas, o que se pueda decodificar, la información. Es decir, decodificar significa que usted puede simbolizar o resignificar ese contenido. Por ejemplo, la decodificación, si yo estoy enamorado, entonces yo puedo decodificar ese enamoramiento construyendo un poema o una carta o un corazón. Eso se llama decodificar. Si le estoy simbolizando, estoy buscando otro significado o estoy resignificando ese sentido o esa otra significación que está establecida allí. Entonces, cuando yo hago una cita indirecta o parafraseo, lo uso a nivel argumentativo o retórico para poder asociar, establecer inferencias o codificación de una tesis o de una postura de un determinado autor, que me permite de ese autor decir qué. Por eso las revisiones bibliográficas o de referencias son muy juiciosas. Muchos de nosotros cuando revisamos los trabajos de grado o trabajos de investigación, cuando nos llaman como editores, uno de los trabajos más dispendiosos es la revisión bibliográfica, y por lo regular la gente no lo hace, la gente lo lee y dice, está bien citado, tiene buena referencia, las normas están bien hechas, buena ortografía, lleva una secuencia lógica y ya, pero nunca va y dice, bueno, Bartolucci 2017, miremos la bibliografía, está el libro, voy y lo bajo, hay que leer más o menos qué quiere decir, y si eso que me está diciendo el autor realmente tiene esa asociación, inferencia o decodificación de la información. Por eso yo les decía que cuando se use, por ejemplo, esas citas narrativas, es bueno decirle la página, porque significa que Bartolucci, en ese ejemplo, en el 2017, esa obra que escribió en esa fecha, todo habla sobre eso. No puede hablar más de otra cosa sino de ello. Entonces es bueno, sí, tener esa referenciación, y cuando se haga la revisión bibliográfica de un trabajo de investigación o de trabajo de grado, revisar realmente eso. Por eso muchas veces uno dice, bueno, al que escribe dice, bueno, Bartolucci en qué página o en qué capítulo dice todo eso. Entonces el autor debe decir, pues en el capítulo, en la página, en ese capítulo que está en esa página, para poder hacer la lectura de acompañamiento, porque no se trata de citar, porque yo puedo colocar Bartolucci en el 2017 y Bartolucci en esa hora no puede decir eso, o tal vez ni siquiera quiere decir eso, o me pareció ese nombre y lo puse por allí, y ya, porque por ahí lo vi. Entonces, el estilo de redacción no solamente es el cumplimiento de una norma, sino que es la funcionalidad de establecer la cita parafraseo o indirecta de menos de 40 palabras, pues hace referencia a que las intencionalidades de su contenido es que yo necesito asociar con otros términos, establecer un sentido o decodificar o resignificar ese sentido. Bueno, entonces aquí vamos a hacer un pare. No sé si haya preguntas, comentarios. Están pidiendo la asistencia. Sí, hasta el momento no hay registradas preguntas. No sé si alguno de los compañeros quiera levantar la mano para que se le active el micrófono. Si quieren hacer alguna intervención, alguna pregunta puntual. O si quieren registrar también a través del chat, se puede dar lectura a la pregunta que tengan hasta este momento. Bueno, Angélica nos está registrando que muchas gracias, que muy clara la información. Y ya poco a poco se irá trabajando. Sí, eso es un ejercicio constante, eso es un ejercicio, eso es como cuando uno monta cicla o aprende a nadar. Son acciones, como decía
Can. Hay unas cosas que se aprenden empíricamente y hay otras cosas que se aprenden teóricamente, ¿sí? Hay cosas como esta. Aprender a escribir es un tema de invención. La escritura es un tema inventado. La escritura no nació con nosotros. El lenguaje sí nació con nosotros. El lenguaje oral es propio de nosotros. Pero la escritura es una invención del ser humano. Es un juego estableciendo reglas. Es un, digámoslo así, es una fractalidad, es un reflejo. No es el lenguaje mismo, sino que es un reflejo del lenguaje. Y como reflejo, por eso es que nos toca a veces cuando usted escribe, revisar, y decir, no, esta palabra aquí no, y cambia. Por eso también sucede, ustedes me escuchan aquí, y ustedes dicen, bueno, hay como un orden lógico, es entendible, es claro. Pero si ustedes se toman la molestia a pasar lo que yo escribí, dice, ves, te repite esta palabra, aquí unió esta idea, aquí no la terminó, aquí saltó a esta otra, aquí le faltó esto. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque la escritura implica una revisión, una reflexión, un revisar, un repensar. Por eso no es lo mismo hacer una expresión oral a hacer una expresión escrita. Además, porque la expresión oral tiene tonos, timbres que en el reflejo llamado escritura no aparece. Por eso se usan los signos los tipos de signos de exclamación, interrogación. Se usan ese tipo para poder guardar ese tipo. O la estructura de la oración según su intencionalidad, si es imperativa, si es exhortativa, ¿sí? Si es enunciativa. Entonces, para eso se usa ese tipo de intencionalidad. Bueno, aquí hay una pregunta. Me gustaría ampliar en el aspecto, ¿en qué momento se cita al inicio, al final de mi argumento? ¡Ah, qué bien! Eso es lo que sigue ahora. Sí. Eso es lo que sigue ahora. Estás conectada, profe, está conectado. Aquí no alcanzo a ver bien el chat. Bueno, yo te voy a leer. En María Eso. del Socorro nos registra en el chat cuando tenemos una cita textual de más de 40 palabras y son 3 autores, ¿se nombran los 3 o se usa El ET. según al según APA? Es que está redactado un poquito mal y me enredo. Sí, tranquila, sí. Ahorita miraremos esa manera, Listo. la Deyanira norma. nos dice que sí, hasta el momento muy clara la información. Y Flor nos indica, de Duitama, nos indica, me gustaría ampliar en el aspecto en qué momento se cita al inicio y al final de mi El argumento, perdón, argumento. de mi argumento. Y Erika de Duitama también nos registra, es una forma diferente de ver la normativa y una manera clara de llevarla a la práctica. Esos son los mensajes que hasta el momento están registrados en el chat. Bueno, entonces vamos a darnos el último impulso con esas dos preguntas que pareciese que nos hubiéramos puesto de acuerdo. Tiene que ver con la intencionalidad de los párrafos según las normas APA. Las normas APA nos hablan de 3 tipos de párrafos. Los párrafos que se llaman deductivos, inductivos y abductivos. ¿Cuál es el párrafo deductivo? El párrafo deductivo es aquel párrafo que inicia con la idea principal, es decir, con la afirmación o la negación, y se desglosa, se describe, se detalla, se define, se ejemplifica, se caracteriza, se asocia, se infiere con ideas secundarias. ¿Sí? Ahí están pues como los ejercicios. ¿Cuál es la intencionalidad de usar un párrafo deductivo a nivel micro? Pues hace referencia a que al lector tiene que arrancar o inicia con una mirada, un desde, una afirmación, una negación, que luego va a ser descrita, detallada en una serie de enunciados o proposiciones que luego en los siguientes párrafos se van a especificar o se va a extender un poco más. Estos párrafos deductivos, el objeto es iniciar con, pues, si es un párrafo deductivo, iniciar con la cita, es decir, arrancar con la cita. Porque desde ahí se va a desprender una idea, bien sea extensa, bien sea corta, sea directa o sea indirecta.
porque la intencionalidad es que desde ahí se parte a unas ideas secundarias, unos hechos, unas evidencias particulares, unos datos, unas empirias o información particular. Su intencionalidad es introducir una postura, una tesis, una conclusión y que luego se va a ampliar en el resto de subtemas o en el resto de párrafos. El párrafo inductivo es aquel que es al revés, inicia con las ideas secundarias y va a terminar con la idea principal. Es decir, la idea que centra los párrafos, pues va al final. A nivel micro, su intencionalidad es que darle prevalencia a los hechos, a los datos, a los rasgos particulares como características, comparaciones, diferencias, categorías, causas, y desde ellas se desprende la tesis. Entonces, se le da más prioridad al hecho particular que luego deriva en una idea principal. Y a nivel macro, pues el recurso se usa básicamente para demostrar la secuencia, la manera como se teje o se construye esa idea principal, es decir, esa afirmación o esa negación. En el párrafo inductivo, pues el ejercicio está en que la cita directa o el parafraseo describa o sea un hecho. Es decir, si yo voy a usar un párrafo inductivo, la cita que yo voy a usar, sea directa, indirecta, lo que voy a emplear es que ese contenido es descriptivo, es de detalle. Implica ser un hecho particular que luego se va a relacionar con otros construyendo un todo que va a ser la idea principal. Y está el párrafo abductivo, que la idea principal, pues ahí yo trato de hacer como un esquema, que la idea principal es la IP, idea principal, y las ideas secundarias son IS. La idea principal está en la mitad, es decir, está cobijada con, o está resguardada con ideas secundarias. Entonces se inicia con ideas secundarias, se establece la idea principal en la mitad y se continúa con ideas secundarias. A nivel micro, se emplea para generar un ejercicio de análisis o de codificación de la información, porque le advierte al lector que este tipo de párrafo va a promover o va a producir cierto conocimiento extra, una novedad, una oportunidad, o va a introducir o va a profundizar sobre ese contenido. Muchos de ustedes usan ese tipo de párrafo auditivo y no se habían dado cuenta. Muchos de ustedes dicen, comienza en un párrafo introduciendo ideas y en la mitad dice, como dijo fulano de tal, lo cita, cierra la cita, dice la página y continúa diciendo, caracterizando, detallando, comentando esa cita. Muchos de ustedes lo hacen y no se dan cuenta que ese párrafo es aductivo. Y la intencionalidad es porque usted va a implicar o va a proponer algo, un sentido, un dato, un resultado que no se había detallado o que hay que visibilizar porque se necesita tenerlo en cuenta, o un dato nuevo que aparece o algo que usted va a mostrarlo de otra manera para poderse acercar a ese objeto que tal vez no se podía visibilizar de otra forma. ¿Sí? Entonces, ese es el famoso párrafo abductivo y de esa manera es como se establecen las citas. Ahora, con referente a la pregunta que nos hacen de sobre citar a uno o varios autores, pues podemos observar, por ejemplo, en los diferentes tipos de citas, que cuando se hace con varios autores, son 3 o más autores, ahí ustedes ven en la línea, se coloca el apellido del primer autor y luego digámoslo así, esa síntesis de más autores. Ahí hay más autores. Entonces, de esa manera es como se haría la citación. Entonces, observen, este ejercicio, por ejemplo, que hicieron estos jóvenes, que hoy son compañeros nuestros en diferentes dependencias, muchos de ellos son tutores, lo que hicieron fue como recoger la información básica más
recurrente a la hora de redactar, a la hora de citar uno o dos autores de manera parentética, narrativa, ustedes lo pueden observar. Ya el libro de normas APA pues va a explicar uno por uno cuándo se usa, por qué se usa, echa todo un discurso y luego muestra el ejercicio. Aquí pues ustedes lo pueden observar de una manera muy práctica y muy sucinta. Es como un recurrir constante que se hace. De igual manera, pues las referencias bibliográficas o las referencias, pues hay una diferenciación en las normas APA entre referencia y bibliografía. La referencia es cuando usted lo citó, el autor está citado a lo largo o lo citó en el texto. Y la bibliografía son escritos adicionales que usted no citó, no referenció en el texto, pero que podrían ampliar o consultar en próximas lecturas. Esas referencias, es decir, las citas o los autores que fueron citados dentro del contenido, deben tener una sangría tipo francesa. Es decir, si ustedes observan en el ejemplo, el interdentado o la sangría está en la parte inferior. Está más metido, el segundo renglón está metido 0,27, ya no es 0,25, sino 0,27. Está allí interdentado de esa manera. Entonces, es lo que se busca con respecto a la referenciación. Ya no se coloca, por ejemplo, recuperado de consultado el día y 2 puntos, no. Las referencias hoy es más concreta, los apellidos, el año, el libro o de dónde fue establecido, sacado, punto y el enlace. No se dice recuperado, obtenido, visto en tal fecha, nada. Punto y de una vez el enlace. Se ha simplificado un poco más ese detalle de las referencias. Eso es como la novedad que se tiene. De igual manera, pues esa referenciación aparece para autores, para libros. Mire todo el bagaje que uno puede tener. Aquí nos podríamos quedar bastante tiempo mirando solo la norma para libros electrónicos, y hay una clasificación de libros electrónicos, que algunos libros electrónicos hoy en día no aparece el libro condensado o escaneado, sino que el libro aparece por sesiones en una página web. Entonces todo eso está allí. Audios, videos, si son videos de conferencias, si son videos documentales, si son videos de entrevistas, bueno, en fin, aparece la clasificación del tipo de videos. O sea, se ha venido refinando un poco más porque pues la extensión de la comunicación de la información pues es muy extensa y hoy en día ello ha generado esa posibilidad. Bueno, ese es básicamente la información que yo les traía, que espero pues haya provocado más como consulta, ir a buscar básicamente como la información, comprarse el librito en línea o visitar la página. Aquí les voy a dejar, ya me perdí. Aquí les voy a dejar el enlace donde pueden encontrar en el repositorio de la UNAD ese resumen. Está muy bien hechecito, ese resumen, muy interesante. Yo les ayudé cuando estaban haciendo eso. Ellos me hicieron la consulta porque muchos de ellos son de Palmira. Entonces yo les ayudé a hacer ese ejercicio, muy bien recopiladito. Si no, pues compran el librito que también es económico y les puede pues detallar un poco más lo que yo les referencié. Profe Flor Marina nos dice, a pesar de que son el pan de cada día, siempre se cometen errores. Sí, exacto, siempre estamos en esa dinámica. Por eso uno siempre debe buscar a alguien que lo lea. Uno deja reposar el escrito 2 días, vuelve y lo lee, lo revisa, y tener a alguien que lo lea, alguien que lo revise, alguien que... todos los escritores siempre han tenido un editor. Gabriel García Márquez tenía a Álvaro Mutis, quien era su lector principal, y Álvaro Mutis, pues, también conocen pues, de que es un gran escritor en Colombia, ¿sí? Ilona llega con la lluvia, Macrol, son los personajes, es el personaje siempre que está allí presente. Entonces, mire, hasta los grandes escritores han tenido su lector par, y uno a veces tiene sus amigos, sus amistades que lo leen,
le hacen el favor o a veces por invitación a una comidita de mar, una cervecita, uno le lee al compañero. Y eso es bueno que le hagan eso porque uno a veces se lee a sí mismo, se dice a sí mismo y uno omite que a veces dice al otro y ello le permite a uno avanzar en ese ejercicio. Cuando se citan una obra, nos dice Adriana Perea de Duitama, cuando se cita una obra en la que citan dos autores, cada uno con diferente año, ¿cómo se redacta la cita? Por ejemplo, Blower cita a Genep en el 2019 y Turner en 1982. La cita sería así. Como sugieren Gennett 1900 y Turner 1900 citados por Weber. Ah, bueno, sí, pero todo eso iría encerrado en un paréntesis. Uno debería decir, paréntesis, Kenneth 1999 y Turner 1998, como lo cita Blower en 2018 y cierra paréntesis, ¿sí? Todo eso es un bloque que va en paréntesis, ¿vale? Para hacer esa referenciación. ¿Por qué se debería hacer de ese tipo parentético? Porque son muchos autores citados por una persona que no estaría, que no sería ese ícono, no sería ese episteme lumbre en ese ejercicio. Entonces, por eso se sugiere que sean parentéticos. Bien. María del Pilar, muchas gracias nos puede recordar el documento que nos recomendó donde consultemos. Ah, bueno, allí les pego en el chat el enlace que ustedes pueden consultar. ¿Está levantada la mano? Sí, señor, ya le Sí, activamos señor. micrófono. Sí, muchas gracias, doctor. Bueno, ese por una parte, ¿no? Era el documento también el que nos mencionó que compremos. Y una pregunta es, cuando yo tengo, o está bien usar, cuando he utilizado lo que usted nos decía, la diferencia entre bibliografía y las referencias, ¿no? En ese caso, está bien que utilice, aparte la bibliografía, coloco referencias y luego abajo bibliografía, o eso no, ¿cómo se usaría en ese caso cuando yo utilicé pues bastante información que no fue citada, ¿no? En el documento. Entonces, en ese caso, ¿cómo se hace? Bien. No. En la norma quinta de la norma ZAPA no se permitía tener una bibliografía, solo las referencias, porque se decía que solamente se nombran a los que citó. A partir de la norma sexta y séptima se permite la diferenciación entre referencias, es decir, las citadas en el texto, y otra página donde esté la bibliografía. Pero el estilo recomienda que la bibliografía solo se puede implementar en el texto cuando la obra no esté terminada, es decir, el trabajo esté en avance. Dos, cuando el contenido de esa bibliografía lo que puede generar es una alternativa de consulta adicional, solo si las conclusiones generan, bueno, hay tres tipos de conclusiones, ¿no? Solo si las conclusiones generan la posibilidad de proyectar nuevas variables o preguntas. Me explico. Hay tres tipos de conclusiones frente a los objetivos de investigación que pueden servir cualquiera de las tres, o las tres o dos de ellas juntas en las conclusiones. Nosotros nos dicen, las conclusiones o los resultados deben tener relación con los objetivos, sí, pero esas conclusiones o resultados pueden ser a nivel de síntesis de los objetivos como se observaron los datos, pueden ser a nivel inferencial con referente a los objetivos o puede ser a nivel interrogativos con respecto a los objetivos.
Es decir, explicito un poco más. Nosotros establecemos objetivos general y específicos. Y las conclusiones nos dicen que esas conclusiones deben tener relación con los objetivos, ¿cierto? Pero yo puedo llegar a conclusiones de esos objetivos en 3 tipos de niveles: de síntesis, de inferencia o interrogativos. Es decir, que las conclusiones pueden generar otros problemas o pueden ser problemáticas o variables que ese trabajo de investigación pudo generar. Entonces la norma ZAPA dice, solo se sugiere que la bibliografía, yo le proponga nuevos autores, porque es que las conclusiones son de ese orden interrogativo. Es decir, hay unas variables que el trabajo no aborda, pero detectó de que se pueden abordar, ¿sí? Aunque dice, si usted requiere o necesita hacer una bibliografía, porque usted dice, bueno, léase esto, la pregunta sería, bueno, y si era algo que usted necesitaba o se puede indagar, ¿para qué no lo referenció arriba? ¿Sí? Eso es más o menos lo que advierte la norma SAP, pero dice sí se puede hacer, es decir, yo puedo convocar otros autores que no referencié porque es posible que las conclusiones permiten unas variables que esa bibliografía para solucionar esas variables serían necesarias. ¿Sí? Eso es lo que diría el estilo de la norma AP. No sé si con ello pude explicitar la respuesta. No veo más registros en el chat, tampoco veo la mano levantada. Yo me imagino que sí. Fue muy clara la respuesta. Bueno, María del Pilar nos está confirmando en el chat que sí, que muy claro y me agradece la respuesta que nos brindaste. Nosotros desde el Sistema de Gestión de la Investigación queremos agradecer mucho al profesor Jamilson, otra vez me confundí. Muchísimas gracias por participar en esta sesión, por compartir su conocimiento y despejar varias de las dudas e inquietudes que teníamos frente al tema de citación y referenciación. Por el día de hoy, igual que mis compañeros que lo han venido registrando en el chat, queremos darle un agradecimiento muy especial por participar con nosotros durante estas 2 horas. A los compañeros les vamos a compartir la grabación, igual a su merced, para que pueda tener en ese repositorio sobre la sesión que se realizó el día de hoy. No siendo más, doy por terminada la sesión. Me voy a permitir dejar de grabar la sesión y cerrar el canal. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por haber participado y haber estado atentos, no solamente con las preguntas, sino con aprovechando la intervención que hizo nuestro conferencista el día de hoy. Entonces, profesor Jamison, si quiere dar alguna indicación final o algunas palabras, dejo abierto el micrófono. Sí, de todos modos, muchas gracias y muy amables por su recepción a esta información y espero pues que les permita seguir avanzando en su proceso de formación científica. Muchas gracias y hasta pronto.